Atención, Venezuela, mucha atención al mundo entero. Lo que durante décadas pareció una utopía inalcanzable, hoy se despliega ante nuestros ojos con la crudeza de una realidad que supera cualquier ficción cinematográfica. Las imágenes que están recorriendo las redes sociales de forma viral no son un montaje de inteligencia artificial ni una escena de una película distópica, es el final de una era. Estamos viendo finalmente los pasillos de mármol de la mansión más custodiada de Caracas, aquel refugio de opulencia que perteneció a Nicolás Maduro, convertidos ahora en un refugio improvisado para quienes no tienen nada. El contraste es ensordecedor. Donde antes caminaban los anillos de seguridad más paranoicos del hemisferio occidental, compuestos por la Guardia de Honor Presidencial y asesores de contrainteligencia cubana del temido G2, hoy descansan hombres y mujeres que han sobrevivido a la peor crisis humanitaria de la historia moderna. La caída del símbolo máximo del poder bolivariano no comenzó hoy, sino aquella madrugada del 3 de enero de 2026, cuando la operación Resolución Absoluta ejecutó una extracción forzada que dejó al mundo atónito. Aquella noche, unidades de élite vulneraron lo que se consideraba una fortaleza impenetrable, neutralizando al objetivo y sacándolo del país para enfrentar la justicia internacional. Hoy, esa misma estructura física que servía de búnker y palacio ha sido reclamada por el pueblo. El video muestra a personas durmiendo sobre alfombras persas que costaron miles de dólares, cocinando en hornos de alta gama donde antes se preparaban banquetes para la cúpula y utilizando los baños de oro que fueron el secreto mejor guardado de la familia presidencial. Es el fin del doble lenguaje que promovía una supuesta preferencia por los desfavorecidos, mientras los líderes vivían una vida de privilegios extremos en paraísos fiscales. Esta mansión no era solo una casa, era el epicentro de la nueva élite heredera del chavismo, una generación que sin haber participado en la revolución controlaba fortunas, contratos y redes de privilegios. Mientras los herederos se desplazaban en jets privados y hacían negocios con oro y petróleo, el venezolano común buscaba comida en la basura. Hoy, esos mismos ciudadanos han cruzado los muros que antes eran custodiados por drones invisibles y sistemas de defensa rusos S-300. La escena es un recordatorio brutal de la fragilidad del poder. En las habitaciones donde se escondían colecciones de relojes de lujo, valorados en $50,000 y utilizados por la Agencia Central de Inteligencia para rastrear cada paso del dictador, ahora se escuchan los llantos de niños que han nacido en la miseria. Geopolíticamente, la ocupación de la mansión por indigentes marca el colapso total de la autoridad institucional del régimen. Aunque Delcy Rodríguez intenta liderar una transición controlada bajo la mirada de Washington, la realidad en las calles de Caracas cuenta una historia distinta. El pueblo ya no espera decretos ni negociaciones en Qatar o República Dominicana. El hambre ha tomado el control. Esta mansión, que en su momento fue mapeada y escaneada por la inteligencia estadounidense para identificar sus búnkeres subterráneos, es hoy un monumento a la derrota de un sistema que se creía eterno. No hay más discursos, no hay más bailes de salsa en televisión. Solo queda el eco de un país que intenta recuperar, entre las ruinas del lujo ajeno, un poco de su propia dignidad. Detrás de los muros ahora profanados de la mansión de Caracas, se esconde una de las operaciones de inteligencia más sofisticadas del siglo XXI. No fue solo la fuerza bruta lo que derribó las puertas, sino una paciente labor de infiltración que utilizó la propia vanidad del dictador como su mayor debilidad. Fuentes de inteligencia de alto nivel han revelado que el rastro definitivo para la ubicación exacta de Nicolás Maduro en sus momentos finales no provino de un satélite de última generación, sino de un objeto tan pequeño como un reloj de pulsera. Un regalo de lujo, supuestamente enviado por un aliado cercano en una de las tantas cumbres internacionales, contenía en su interior un microsensor de posición global
alimentado por el calor corporal del propio mandatario. Esta joya, valorada en decenas de miles de dólares, se convirtió en el faro que guió a los operadores de la unidad de élite a través de los túneles secretos que conectaban la residencia presidencial con el búnker subterráneo. Mientras Maduro se sentía seguro rodeado de guardias armados hasta los dientes, su propio accesorio estaba transmitiendo datos en tiempo real a una base de operaciones en el Caribe. La caída de la mansión y su transformación en un refugio para indigentes es el símbolo de una traición interna que se gestó durante años. Los documentos hallados en las oficinas privadas de la residencia muestran una red de desconfianza total dentro del palacio. Maduro no solo temía a los marines estadounidenses, temía a sus propios generales. Por eso, la seguridad de la mansión no dependía de los venezolanos, sino de una guardia pretoriana extranjera. Sin embargo, en el momento de la verdad, el dinero del petróleo, que solía comprar lealtades, dejó de fluir. Con la producción de petróleos de Venezuela, sociedad anónima en mínimos históricos y las sanciones internacionales, estrangulando las cuentas en paraísos fiscales, los muros de la mansión comenzaron a agrietarse desde adentro. Los mismos agentes del G2 cubano, que durante años fueron los ojos y oídos del régimen, se dieron cuenta de que el barco se hundía y comenzaron a negociar sus propias salidas a cambio de información privilegiada. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la noticia de que la mansión había sido tomada no por militares golpistas, sino por el pueblo hambriento, generó una onda de choque en toda la región. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido enfático al declarar que este es el inicio de la fase de estabilización y recuperación. Pero la realidad sobre el terreno es mucho más caótica. La mansión, que antes era el centro de las decisiones que afectaban el precio de la gasolina y la represión en las fronteras, es ahora un microcosmos del estado de la nación. Los ciudadanos que han ocupado el lugar han descubierto pasadizos llenos de suministros médicos y alimentos importados que nunca llegaron a los hospitales públicos. Ver a una madre alimentar a su hijo con raciones de emergencia encontradas en la despensa presidencial mientras se sienta en un sofá de seda francesa es la imagen más poderosa de la justicia poética que este país ha visto en un siglo. La transición política liderada por Delcy Rodríguez en este contexto parece una carrera contra el tiempo. Mientras ella intenta presentarse ante la comunidad internacional como una figura de orden, el vacío de poder dejado por la extracción de Maduro ha desatado una guerra fría interna. Diosdado Cabello, el hombre que una vez controló el brazo armado del partido, se encuentra ahora acorralado, sabiendo que su nombre figura en las mismas listas de búsqueda de la justicia internacional por narcotráfico. La mansión ya no le pertenece a la cúpula, y eso es una señal clara para todos los funcionarios del régimen. El escudo de impunidad se ha roto. Caracas ya no es la ciudad de las sombras y el miedo. Es una ciudad que está recuperando sus espacios, empezando por los búnkeres de quienes juraron proteger al pueblo y terminaron saqueándolo. La historia recordará este video no solo como el fin de una propiedad inmobiliaria de lujo, sino como el acta de defunción de una dictadura que se olvidó de que el poder reside, en última instancia, en aquellos que no tienen nada que perder. La caída de la mansión en Caracas ha revelado el secreto más oscuro de la revolución bolivariana, la existencia de una nueva élite heredera que nunca conoció la escasez, mientras el pueblo venezolano se sumía en una hiperinflación sin precedentes. Los hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen construían un ecosistema de privilegios que hoy queda al descubierto bajo la mirada de los nuevos ocupantes. Estos herederos que no participaron en las luchas fundacionales de Hugo Chávez se convirtieron en los verdaderos gestores de la supervivencia económica de Nicolás Maduro. Las investigaciones que ahora salen a la luz detallan cómo controlaban redes de contratos petroleros con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, el comercio ilícito de oro y la gestión de propiedades de lujo en países considerados seguros. Los documentos abandonados en las cajas fuertes de la mansión
muestran estructuras corporativas complejas en paraísos fiscales, diseñadas no solo para ocultar fortunas, sino para garantizar que el poder permaneciera en un círculo cerrado de sangre y lealtad. En las habitaciones donde hoy duermen familias enteras que antes vivían en la calle, se encontraron pruebas de cómo las fundaciones sociales del régimen funcionaban como simples fachadas para el lavado de activos. Estas instituciones que en la televisión oficialista se presentaban como el corazón del humanismo socialista, eran en realidad los canales por donde fluían millones de dólares destinados a la compra de lealtades y al mantenimiento de un estilo de vida que incluía viajes constantes en jets privados y banquetes exclusivos. Los analistas internacionales coinciden en que esta mansión era el nodo central de una red que conectaba a Caracas con centros financieros oscuros en Europa y el Caribe. El contraste es brutal. Ver a personas que perdieron todo por la crisis humanitaria utilizando las fundaciones de porcelana y los comedores de madera importada es la representación visual del fracaso de un modelo que prometió la redención de los pobres y terminó creando la casta más rica y desconectada de la historia del país. Geopolíticamente, la ocupación de esta fortaleza por parte de la población civil ha dejado a la comunidad internacional en una posición de observación crítica. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado que la recuperación de estos activos es fundamental para el Fondo de Estabilización de la Nueva Venezuela. Sin embargo, la tensión interna dentro de lo que queda del partido oficialista es máxima. Delcy Rodríguez, intentando salvar lo que queda de su influencia, ha buscado desmarcarse de las facciones más radicales, pero los documentos hallados en la mansión la vinculan directamente con la toma de decisiones financieras críticas. Por otro lado, Diosdado Cabello se encuentra en una situación desesperada, sabiendo que su base de poder militar se desmorona a medida que los soldados rasos ven las imágenes de la opulencia en la que vivían sus jefes mientras ellos pasaban hambre en los cuarteles. La mansión, ahora convertida en refugio, es el recordatorio de que la impunidad tiene fecha de vencimiento y que el sistema de contrainteligencia, que incluía asesoría de alto nivel del G2 cubano, no pudo prever que el enemigo final no vendría del extranjero, sino de las entrañas de una sociedad que ya no tiene miedo. Cada rincón de esta propiedad cuenta una historia de traición al pueblo. Los sistemas de comunicaciones cifradas que alguna vez conectaron este edificio con Moscú y Teherán están hoy desconectados y en su lugar se escuchan las conversaciones de ciudadanos que planean cómo reconstruir sus vidas. La importancia de este video radica en que rompe la narrativa de la invulnerabilidad del régimen. No hace falta un ejército de 200,000 hombres para ocupar el poder cuando el poder mismo se ha vaciado de contenido moral. La transición que vive Venezuela en este momento es un proceso de desmitificación. Al entrar en el dormitorio principal de Maduro y encontrar las pruebas del saqueo nacional, el venezolano común ha recuperado algo más que un espacio físico, ha recuperado la verdad. Este es el fin de la era de los herederos y el comienzo de una justicia que, aunque lenta, ha llegado para quedarse en las calles de una Caracas que por fin empieza a respirar sin la opresión de sus antiguos inquilinos de lujo. Más allá de las paredes doradas y el mármol importado, lo que los nuevos habitantes de la mansión han descubierto es el corazón tecnológico de una dictadura digital que se negaba a morir. Mientras los ciudadanos recorren las habitaciones, han tropezado con salas de servidores refrigeradas que seguían operando días después de la extracción de Nicolás Maduro. Estos centros de datos, protegidos por protocolos de seguridad de alto nivel, contenían los nombres de miles de informantes y la red de vigilancia utilizada para aplastar la disidencia interna. La caída de este búnker ha dejado al descubierto cómo el régimen utilizaba tecnología de reconocimiento facial para rastrear a cada ciudadano
que se atrevía a protestar por la falta de servicios básicos, ahora esos mismos ciudadanos cuyas identidades estaban en las listas negras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional caminan libremente por los pasillos que una vez albergaron los planes para su propia represión. Es una ironía histórica que el mismo sistema diseñado para controlarlos no pudo detectar la infiltración de los 24 operadores de élite que iniciaron el fin del régimen. En los sótanos de la mansión, los ocupantes no solo encontraron refugio, sino también los restos de un tesoro de guerra que el chavismo intentó ocultar hasta el último momento. Fuentes locales informan del hallazgo de cajas de madera que contienen lingotes de oro con sellos internacionales presuntamente provenientes del arco minero del Orinoco. Este oro, que debía servir para estabilizar la moneda nacional, se utilizaba en realidad como moneda de cambio para pagar a los mercenarios y asesores extranjeros que mantenían la estructura de poder. El video que circula en las redes muestra a personas que no han comido carne en meses contemplando estupefactas las bodegas llenas de vinos franceses y cortes de carne exclusivos, mientras en los barrios populares de Caracas el salario mínimo no alcanzaba para comprar un cartón de huevos. La disparidad económica es tan violenta que los propios soldados que debían custodiar el perímetro han bajado sus armas, permitiendo que la marea humana tome posesión del lugar. Desde el punto de vista de la seguridad estratégica, la mansión ha revelado la profundidad de la influencia de potencias extranjeras en el territorio venezolano. Se han encontrado equipos de comunicaciones con encriptación rusa y manuales de tácticas de guerrilla urbana diseñados para los colectivos armados. Estos grupos, que durante años fueron el brazo ejecutor del miedo en las calles, se encuentran hoy desorientados y sin financiamiento. Sin el flujo de efectivo que emanaba de esta oficina central, los líderes de los colectivos han comenzado a huir hacia la frontera, dejando atrás a miles de jóvenes que fueron adoctrinados en una ideología que hoy se desmorona ante sus ojos. La mansión, que funcionaba como el centro de mando y control para la represión regional, es hoy un espacio de caos donde la verdad está saliendo a la luz en forma de documentos triturados y archivos digitales recuperados por expertos en ciberseguridad que ahora colaboran con el gobierno de transición. La reacción internacional no se ha hecho esperar. Mientras los canales oficiales rusos denuncian lo que llaman una violación a la soberanía, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha comenzado a procesar la información obtenida de los servidores de la mansión. Esta base de datos es la caja negra del régimen, una mina de oro de información que vincula a altos funcionarios con redes de narcotráfico y lavado de dinero a escala global. El hecho de que una mansión de este calibre sea ahora un refugio de indigentes envía un mensaje devastador a otros regímenes autoritarios en la región. No importa cuántos anillos de seguridad se construyan, la desconexión total con las necesidades del pueblo crea una vulnerabilidad que ninguna tecnología puede cubrir. Caracas está cambiando y el epicentro de ese cambio es esta estructura de concreto y lujo que ha pasado de ser el símbolo de la opresión a ser el refugio de los que el sistema intentó borrar. La caída de la cúpula de Miraflores ha desatado un terremoto geopolítico que se siente desde Moscú hasta Teherán, dejando a los antiguos aliados del régimen en una posición de vulnerabilidad absoluta. Mientras la mansión de Caracas se convierte en un símbolo de la justicia popular en las sombras de las instituciones estatales, se libra una guerra fratricida por los restos del poder. Delcy Rodríguez, quien durante años manejó los hilos de la diplomacia y las finanzas oscuras, intenta desesperadamente presentarse ante Washington como la única figura capaz de garantizar una transición sin un baño de sangre. Sin embargo, su legitimidad se desvanece a medida que los expedientes hallados en la residencia presidencial revelan su implicación directa en el desvío de miles de millones de dólares a través de bancos en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.
La estrategia de los Estados Unidos, bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, es clara. No habrá impunidad para quienes sostuvieron el aparato de represión y la supuesta transición controlada que propone Rodríguez es vista como un último intento de salvar los privilegios de una casta que ya no tiene dónde esconderse. En el otro extremo del espectro del poder, Diosdado Cabello representa la facción más radical y desesperada del chavismo, con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza y su nombre encabezando las listas de búsqueda de la justicia internacional. Cabello sabe que su única moneda de cambio es el control que aún puede ejercer sobre ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y los colectivos armados. Pero la realidad en los cuarteles ha cambiado drásticamente. El soldado venezolano, que durante años sufrió la misma escasez que el resto del pueblo, mientras veía a sus generales enriquecerse con el contrabando de combustible y el narcotráfico, ya no está dispuesto a disparar contra sus propios hermanos para proteger a un liderazgo en fuga. La deserción masiva de oficiales de rango medio que han comenzado a entregar información clasificada sobre las rutas del oro y la ubicación de las caletas de efectivo ha dejado a los radicales sin su escudo protector. La mansión ocupada es la prueba de que el miedo, la herramienta principal del régimen durante 26 años, ha cambiado de bando. El colapso del sistema de inteligencia extranjera es otro de los pilares que ha caído con estrépito. Los asesores del G2 cubano, que una vez fueron los arquitectos de la vigilancia social en Venezuela, han iniciado una retirada silenciosa pero caótica. Las comunicaciones interceptadas sugieren que La Habana está más preocupada por proteger sus propios intereses y evitar que la onda de choque de la caída de Maduro llegue a sus costas que por rescatar a sus antiguos protegidos en Caracas. De igual forma, los intereses rusos en la faja petrolífera del Orinoco y las inversiones iraníes en el sector industrial están en el limbo. Las nuevas autoridades de transición, respaldadas por la comunidad internacional, han anunciado una auditoría total de todos los contratos firmados bajo el secreto de Estado, lo que amenaza con borrar décadas de influencia geopolítica de estas potencias en el hemisferio occidental. Venezuela ha dejado de ser el tablero de ajedrez de potencias extranjeras para convertirse en el escenario de una reconstrucción nacional que prioriza la recuperación de los activos robados. Mientras tanto, la labor de los periodistas de investigación y los analistas de inteligencia digital está permitiendo reconstruir el mapa de la corrupción que drenó las riquezas del país. El hallazgo de documentos que detallan la vida de lujo de los herederos en ciudades como Madrid, Miami y Roma ha indignado a una población que hoy recupera sus espacios físicos. La mansión de Maduro no es solo un refugio de indigentes, es ahora el punto de partida de un proceso judicial histórico. Se están preparando expedientes para solicitar la extradición de los familiares directos que actuaron como testaferros en la compra de propiedades de lujo y la apertura de cuentas en paraísos fiscales. El mensaje para la nueva élite heredera es contundente. No hay lugar en el mundo donde el dinero mal habido pueda comprar su seguridad a largo plazo. La justicia, aunque lenta, ha comenzado a desmantelar la estructura de poder más compleja y opaca de América Latina, y lo que comenzó con la ocupación de una mansión terminará con el retorno de la democracia y la dignidad a un pueblo que se negó a ser doblegado. Hoy, mientras el sol se pone tras el cerro El Ávila y baña con una luz dorada las ruinas del poder bolivariano, la silueta de la mansión de Caracas ya no proyecta la sombra del miedo que durante décadas paralizó a la nación. Lo que estamos presenciando en este video, con hombres y mujeres humildes ocupando los espacios más sagrados de la tiranía, es el epílogo de una tragedia y el prólogo de una reconstrucción que no tiene marcha atrás. La mansión, que alguna vez fue el búnker de un hombre que se creía ungido por la historia, es hoy un monumento vivo a la justicia poética. El reloj de lujo que traicionó su ubicación, los pasadizos secretos que no pudieron salvarlo
y los búnkeres llenos de suministros que nunca llegaron al pueblo son ahora piezas de un museo de la corrupción que las futuras generaciones de venezolanos estudiarán para no repetir jamás los mismos errores. La justicia internacional ha demostrado que no hay muro lo suficientemente alto ni guardia pretoriana lo suficientemente fiel cuando el destino de un dictador ha sido sellado por sus propios actos. La transformación de este palacio en un refugio para indigentes es un mensaje directo a la conciencia del mundo. Venezuela está recuperando su alma y lo está haciendo desde los escombros de la opulencia ajena. Los analistas coinciden en que la imagen de una madre cocinando para su hijo en las cocinas presidenciales es más poderosa que cualquier decreto de transición firmado en una oficina refrigerada. Esta es la verdadera toma de posesión, una donde el pueblo reclama lo que siempre le perteneció por derecho natural, la riqueza de su suelo y la dignidad de su hogar. El camino hacia la estabilidad, liderado ahora por nuevas voces y bajo la atenta mirada de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, será tortuoso y lleno de desafíos económicos, pero la base fundamental ya ha sido establecida. El escudo de la impunidad se ha roto y los nombres de quienes saquearon la nación están grabados no en mármol, sino en los expedientes judiciales que buscan recuperar hasta el último centavo de los fondos robados. Mientras la comunidad internacional observa este fenómeno, queda claro que el final de Nicolás Maduro no fue solo el resultado de una operación táctica de 24 operadores de élite, sino el colapso inevitable de un sistema que se quedó sin aire moral. La mansión ya no pertenece a una cúpula, pertenece a quienes el régimen intentó invisibilizar. Cada niño que hoy duerme seguro dentro de esas paredes es un triunfo sobre la oscuridad de 26 años de opresión. Caracas ya no es la capital del silencio. Es una ciudad donde el eco de la libertad empieza a resonar con una fuerza imparable. Los contratos oscuros, las redes de los herederos y la influencia de potencias extranjeras se desvanecen ante la cruda y hermosa realidad de un país que ha decidido dejar de ser una víctima para convertirse en el arquitecto de su propio futuro. Concluimos este reporte especial con la certeza de que Venezuela ha cruzado su propio Rubicón. Las imágenes de la mansión convertida en refugio le han dado la vuelta al mundo como el acta de defunción de una era de terror. No es solo el fin de una propiedad inmobiliaria, es el nacimiento de un nuevo contrato social donde la justicia y la transparencia deben ser los pilares innegociables. La historia recordará que el palacio del dictador terminó siendo la casa de los desamparados y en ese cambio de roles se encuentra la verdadera victoria de la democracia. Desde las calles de una Caracas que por fin vislumbra el amanecer, informamos sobre el cierre de este capítulo oscuro, sabiendo que, aunque el proceso sea largo, el poder ha regresado definitivamente a las manos de quienes nunca debieron perderlo. El pueblo soberano de Venezuela